en ese primer origen de la vida. Pero aun cuando la ciencia dice que explica las cosas, vemos que en el detalle en realidad no la explica. Dice que por azar algo pasó, algo ocurrió, hay algunas condiciones, no sabemos cuál se dieron y esto pasó así, pasó. No así la providencia de Dios. La providencia de Dios, como pudimos ver a un principio, dice que nada es al azar. El Señor tiene control de cada una de las cosas que ocurren tanto en nuestra vida personal, en el mundo en general, en la naturaleza, en el cosmos, aún en los gobiernos y en las naciones de este planeta. Y en cuanto a las cosas naturales, también vemos que las leyes de la naturaleza, ¿cierto?, que nombran los científicos, no son más que la obra de Dios en el universo y no tienen un poder intrínseco, sino que son los principios que Dios estableció para regir el funcionamiento normal de todas las cosas. Así como nosotros también, ¿cierto?, sabemos que somos creación de Dios, sabemos que Él nos creó, no estamos hechos de nada, no estamos hechos de cosas mágicas. El Señor tomó, ¿cierto?, barro, dice en el principio, y creó al hombre. O sea, nosotros somos seres materiales, ¿cierto? Tenemos un cuerpo físico y obviamente estamos hechos de elementos que podemos analizar. Pero nuestra vida no es obra del azar, sino que de la providencia de Dios y del control que Él tiene de todas las cosas, de toda su creación. Ahora, siempre que hablamos también de la providencia de Dios, surge la pregunta, ¿qué relación hay entre la providencia de Dios y la voluntad humana? Puesto que la providencia de Dios habla que Él está en control de todas las cosas que ocurren en este mundo, tanto en la naturaleza, en el universo, ¿cierto?, y en nuestra vida propia, en las cosas que nosotros hacemos, cómo vivimos nuestra vida, cómo se lleva a cabo nuestra vida. Entonces, muchas veces nos encontramos con este dilema, podríamos decir. ¿Cómo se relaciona la providencia y la voluntad de Dios con nuestra propia decisión, con nuestro libre albedrío? Bueno, sabemos que como seres humanos tenemos libre albedrío, pero también sabemos que Dios es soberano. Ahora, es difícil para nosotros comprender cómo se relacionan estas dos verdades. Bueno, podemos ver ejemplos de estas dos cosas en las Escrituras. Podemos tomar como un primer ejemplo la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en un principio perseguía deliberadamente a la iglesia, ¿cierto? Y esa persecución que Pablo hacía a la iglesia era precisamente de parte de su voluntad. Él tenía una idea preconcebida en su mente, ¿cierto?, como israelita, y veía a esta nueva religión que surgía, ¿cierto?, a esta nueva secta cristiana como un enemigo al pueblo judío, ¿cierto?, y a sus creencias, y la perseguía con severidad. Vemos que Saulo incluso consintió la muerte de Esteban, ahí en el libro de los Hechos. Y también podemos ver que arrestó personalmente a muchos cristianos. Eso desde su voluntad, desde lo que él pensaba, desde lo que él sentía, desde sus impulsos humanos. Pero podemos ver que más que conseguir lo que él quería, no lo lograba. El evangelio seguía creciendo y la palabra no se detenía por su empeño personal. Y esto lo hacía enojar aún más, ¿cierto? Y vemos que incluso dice en Hechos 9:1, dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, ¿por qué Saulo no conseguía su objetivo? Bueno, precisamente porque no era esa la voluntad del Señor. El Señor guiaba en su voluntad a su pueblo y Él lo protegía, Él lo guiaba en su crecimiento. Y Dios obraba precisamente para que ese pueblo y esa fe primigenia que estaba surgiendo tuviera las condiciones para que siguiera creciendo y no fuera detenida
por personas como Saulo. Saulo es un ejemplo y sabemos claramente que hubo mucha persecución a la iglesia en un principio. Y la providencia de Dios actuaba a pesar de el empeño de Saulo. Y Dios actúa en distintas maneras. Y muchas veces no somos capaces de ver la providencia del Señor en los actos de la vida cotidiana que tenemos. Podemos ver, por ejemplo, que la providencia del Señor obraba cuidando a su pueblo, y muchas veces nosotros también nos oponemos a esa providencia del Señor. Vemos que, por ejemplo, siguiendo el caso de Saulo, Saulo ignoró, por ejemplo, los consejos de su maestro Gamaliel, ¿cierto? Que él les dijo ahí en Hechos 5, 38, 39, Gamaliel dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis también hallados luchando contra Dios. Esa acción, por ejemplo, de Gamaliel, o ese consejo, normalmente nosotros tal vez en nuestra vida cotidiana lo podríamos interpretar como una coincidencia, azar, buena suerte, casualidad, de que justo mira, Gamaliel tuvo la idea de pensar esto y de decir: uy, a lo mejor si realmente es de Dios, va a seguir, dejémoslo. Pero más que simplemente un mero aspecto intelectual de este hombre, es la voluntad y la providencia de Dios obrando por medio de estas personas para precisamente proteger a su pueblo. Y Saulo claramente no lo vio, no vio la mano del Señor detrás de eso. Obviamente tampoco Saulo aún conocía al Señor y obraba en base a su propia voluntad. Pero el Señor seguía protegiendo a su pueblo y seguía obrando para que su obra creciera. Y claramente Saulo, no conseguía su objetivo, ¿cierto? Que era detener y destruir el cristianismo. Y esto no lo conseguía porque precisamente se encontraba luchando contra Dios y contra su voluntad. Y vemos que finalmente el Señor sigue obrando en su providencia, y en el capítulo 26, verso 14 del libro de los Hechos, vemos que Cristo mismo va a visitar y se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vemos que luego de esta intervención, ¿cierto?, de esta providencia del Señor obrando por su pueblo, es que finalmente Saulo se convierte al Señor, ¿cierto? Todas estas cosas no son azar, no son casualidad. Muchas veces, como dije, no las vemos así, las vemos como casualidades, como coincidencias, y la mayoría de las veces las catalogamos así, como coincidencias o como mala suerte cuando son cosas negativas. Pero ni la buena suerte ni la mala suerte existen, hermanos. Tanto lo que nosotros denominamos como buena suerte y mala suerte no es nada más que la obra del Señor, no es nada más que su divina providencia actuando en nuestras vidas, actuando en el mundo, actuando en el entorno, con el principal objetivo de que la voluntad del Señor se cumpla y de que sus planes sean realizados. Ahora, aquí en esta exhortación que le hace el Señor a Saulo y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sé si ese término tal vez, o esa frase, se logra entender completamente qué quiso decirle el Señor cuando le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para aclarar un poco esta frase tal vez que el Señor le hace a Saulo, y que creo yo, por lo cual me quiero detener un poquito en ella, en lo cual nosotros muchas veces caemos. Dar coces al aguijón es un término ocupado en esa época y que tal vez en algunos lugares aún se mantiene, y hace referencia al hecho de que
antiguamente, cuando se labraba la tierra, el agricultor llevaba, por lo general, una yunta de bueyes, a los cuales llevaba amarrado su arado, ¿cierto? Y con ese abría la tierra. Y ese agricultor llevaba consigo una lanza o una vara, la cual muchas veces estaba con punta, o incluso le ponían algunos objetos metálicos para que sea punzante. Y cuando el agricultor veía que sus animales se desviaban del camino, no seguían el camino correcto que él les establecía, los corregía con esa varita, ¿cierto? Y los picaneaba, los punzaba, ¿cierto? Para corregir su rumbo, para evitar que ese animal se desviara. Muchas veces los animales corregían su rumbo y seguían por donde su señor los guiaba. Pero muchas veces los animales también generaban rechazo a esa corrección que su señor les daba y lanzaban patadas hacia atrás. A eso se le llama coces, la patada trasera que lanza el animal. Entonces, cuando el animal sentía que su amo lo picaneaba para que corrigiera su rumbo, el animal pateaba hacia atrás y muchas veces se lastimaba incluso él mismo, sus patas, con el aguijón, que era lo que llamaban, ¿cierto? Y muchas veces nosotros en nuestra vida eso hacemos. Cuando el Señor intenta corregir nuestro rumbo, nosotros nos encontramos así como Saulo, dando coces contra el aguijón, dando patadas, resistiéndonos, ¿cierto?, a lo que el Señor quiere en nosotros. Porque esas malas cosas que nos pasan no son castigos, no son buena suerte, no son azar. Es el Señor y en su santa voluntad corrigiendo nuestro camino, diciéndonos que debemos ir hacia allá, o incluso en nuestra mentalidad humana podríamos decir, pero ¿de qué me está corrigiendo el Señor? Bueno, no necesariamente tal vez te está corrigiendo, tal vez está poniendo en tu vida una prueba para fortalecer tu espíritu, para ayudarte a confiar en Él, pero nosotros muchas veces ante esas dificultades, ante esas cosas complicadas, precisamente nos oponemos y rechazamos esa instancia que el Señor nos da. Otro ejemplo también en el cual podemos vislumbrar la voluntad del Señor es en la historia de José. Todos conocemos la historia de José, ¿cierto? Y vemos que Dios en su santa voluntad permitió muchas cosas en José. Empezando, ¿cierto?, por el hecho de que el Señor permitió que sus hermanos lo secuestraran, lo vendieran como esclavo, ¿cierto? Y de hecho permitió al Señor que sus hermanos le mintieran a su propio padre por muchos años, diciéndole que José había muerto. Y vemos que eso obviamente no era cierto. Ahora, todo esto estaba alimentado por una voluntad humana que era un deseo humano, ¿cierto?, que era en ese momento la envidia que sus hermanos sentían hacia él. Pero ¿era esto mala suerte de José? ¿Era esto una mala fortuna de haber tenido hermanos envidiosos? Claro que no. Era la voluntad del Señor que estaba permitiendo que estas cosas ocurrieran. Ahora, podríamos decir, ¿por qué el Señor permite estas cosas? Bueno, debemos entender, como dije hace un momento atrás, que el Señor tiene objetivos, ¿cierto? El Señor tiene una capacidad y una mente mucho más grande que nosotros. Los objetivos del Señor y los planes del Señor son mucho más grandes que nosotros y nosotros no los comprendemos y no los vamos a comprender, hermanos. Pero debemos saber que la santa voluntad del Señor se hace para su gloria y siempre va a ser buena y mejor para nosotros que incluso lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Vemos que estos actos de sus hermanos llevó a José a Egipto con el paso del tiempo. Y vemos también de que estos acontecimientos tampoco son a corto plazo. No es que a mí me pase algo malo y fue hoy día nomás y se solucionó y gracias Señor y fue poquito. No, muchas veces son largos, son duros y eso lo hacen aún más difícil para nosotros si no comprendemos de que es la voluntad del Señor la que lleva todas estas cosas. Vemos que José pasó años en Egipto y pasó por muchas cosas.
Señor no lo llevó a Egipto con gloria, sabiendo nosotros, por ejemplo, ¿cierto?, qué era lo que iba a acontecer después. Nosotros conocemos la historia y sabemos que después José se iba a convertir, ¿cierto?, después de Faraón, en la máxima autoridad de Egipto. Pero José no llegó a ocupar ese cargo inmediatamente a Egipto. El Señor lo llevó a Egipto, primero fue sirviente, ¿cierto?, fue esclavo, pasó penurias porque fue acusado de intentar abusar, ¿cierto?, de una mujer, lo cual era mentira. Eso le llevó a la cárcel. En la cárcel, obviamente el texto no habla de todas las cosas que pasó él ahí, pero ciertamente podemos ver algunas dificultades y también podemos imaginar qué dificultades pudo haber pasado él en la cárcel, porque mal que mal era una cárcel, y aún en esos tiempos antiguos. Y José tal vez podría haberse preguntado, o nosotros nos hubiésemos cuestionado, ¿por qué pasamos tanta penuria? Llevamos años sufriendo, años pasando dificultades. ¿Por qué el Señor se ha olvidado de mí? ¿Por qué el Señor permite esto? Bueno, precisamente porque Él está haciendo su santa voluntad y nosotros somos parte de ella. Vemos que cuando pasa algo malo en nuestra vida, es difícil ver la providencia de Dios en ello. Es más, muchas veces podemos llegar a sentirnos abandonados por Dios. Ahora vemos que en la historia de José, si José no hubiese estado en Egipto antes que comenzara la hambruna, millones en Egipto e incluso Israel hubiesen muerto de hambre. Nosotros y José y sus contemporáneos obviamente no conocían esa parte de la historia. Podían ver tal vez tragedia en lo que a él le pasaba, pero ¿era tragedia? Claro que no. Eran los designios del Señor, era la voluntad del Señor siendo guiada por Él para eso que Él sabía que iba a pasar, porque Él lo tenía destinado a que fuera así. Tampoco era un hecho de que Dios estaba respondiendo ante algo de la naturaleza que iba a pasar, que iba a ser esta hambruna, y que como eso estaba fuera de su control, como Dios, Él lo único que podía hacer era tratar de poner a alguien ahí para salvar esa situación. Tampoco es así. Incluso la hambruna era parte del designio del Señor. No era algo que estaba fuera de su control. Ahora, podemos ver la providencia divina incluso al final también de esta historia, cuando finalmente ocurren todos estos acontecimientos, ¿cierto? José pasa por todas estas dificultades, José es llevado por el Señor y puesto en su lugar ahí como máximo regidor de Egipto, rescatando a su pueblo, que ese era el fin del Señor, ¿cierto? Rescatar a su pueblo, darle también a su pueblo una lección, enseñarles, porque el Señor con cada cosa, incluso en las dificultades, el Señor quiere enseñarnos algo, quiere corregirnos, quiere llevarnos a Cristo, llevarnos a Él y ayudarnos a entregarnos a Él. Y eso es lo que vemos que José pudo entender al final de este peregrinar, podríamos decirlo así. Y vemos que en Hechos 50:20, luego de que el padre de José había fallecido y sus hermanos, aún teniendo esa desconfianza con José, ¿cierto?, pensaron de que tal vez José los iba a echar, José se iba a querer tal vez desquitar con ellos ahora que su padre no estaba, ¿cierto?, por lo que ellos le habían hecho, y fueron a hablar con él, ¿cierto?, inventándole, ¿cierto?, también hay una mentira de que su padre le había pedido que le dijeran de que tuviera piedad de ellos, ¿cierto? Y cuando se presentan con todo esto sus hermanos, José en Hechos 50:20 le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos. José comprendió de que todas esas circunstancias no habían sido azarosas ni habían sido mala suerte, sino que era la mano del Señor que estaba detrás de todas ellas para un fin que solo el Señor conoce. Yo sé que aceptar que Dios permite y hasta envía las cosas malas que nos pasan es duro y difícil de asimilar,
pero debemos comprender que Dios tiene propósitos más grandes de los que podemos comprender. Y esa parte yo creo que es con la cual luchamos muchas veces. ¿Cómo tratamos de entender cuáles son los propósitos del Señor? Y hermano, déjeme decirle que difícilmente usted o yo vamos a poder un día comprender los propósitos del Señor, porque el Señor obviamente es mucho más grande que nosotros. Es más grande que este mundo, es más grande que el universo, es más grande que todos. Entonces yo realmente no entiendo cómo yo podría llegar a entender los designios del Señor. Me queda más que nada confiar en su palabra. Vemos que el Salmo 119, verso 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Tal vez en un principio puede sonar incluso contradictorio esta parte del Salmo. ¿Cómo el Señor, conforme a su fidelidad, me puede llegar a afligir? Y el verso 71, en el mismo Salmo 119, dice: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Aquí el salmista reconoce no solo que sus aflicciones y humillaciones vienen de Dios, sino que además confirma que todo lo que le ha pasado ha sido bueno para él. Incluso esas aflicciones, esas humillaciones han sido buenas para él. ¿Por qué? Porque le han permitido conocer mejor los estatutos de Dios y de esta forma madurar espiritualmente y serle fiel. Las cosas difíciles, las cosas complicadas, vemos que no son mala suerte. Es la voluntad del Señor obrando en nuestra vida. Otra cosa en el cual podemos ver la providencia de Dios, retomando nuevamente ahora la vida de Pablo, es cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, más o menos, vemos que Pablo retorna a Jerusalén, ¿cierto? Después de haber viajado mucho por el mundo antiguo, y asiste al templo, y ahí en el templo es reconocido por otro judío extranjero, ¿cierto?, que lo reconoce como alguien que ataca al judaísmo, ¿cierto?, que predica en los pueblos que deben dejar sus tradiciones, que deben abandonar la ley de Moisés y muchas cosas, y convertirse a esta nueva religión, e incita al pueblo a apresar, ¿cierto?, a Pablo, y comienzan a golpearlo, lo sacan del templo, ¿cierto?, lo comienzan a golpear, lo comienzan a apedrear y procuran matarle ahí mismo. Vemos que con todo este alboroto que se armó, ¿cierto?, esto llegó a conocimiento, a oídos, ¿cierto?, de la máxima autoridad que había ahí, que era el tribuno, y el tribuno llega con un grupo de guardias, ¿cierto?, ahí, y salva, entre comillas, ¿cierto?, salva a Pablo de ser linchado y de ser muerto en ese mismo momento, lo toma bajo custodia, ¿cierto?, y lo lleva a la prisión. Qué suerte que tuvo Pablo que apareciera el tribuno ahí con harta gente, con harta tropa, y lo salvara de esa muchedumbre, que no creo que hayan sido solamente 10 personas las que estaban tratando de linchar a Pablo. Qué suerte que tuvo Pablo de que apareciera justo el tribuno ahí y lo rescatara. Y luego vemos que Pablo, estando detenido, ¿cierto?, y esta gente que procuraba matarla, no se quedó conforme con eso, sino que insistió en su voluntad humana, ¿cierto?, de matar a Pablo. Y hubieron algunos que llegaron, ¿cierto?, y haciendo juramento, juraron que no iban a comer ni a beber mientras no mataran a Pablo. Y armaron todo un plan ahí, ¿cierto?, para pedirle al tribuno que querían conversar con Pablo, emboscarlo y matarlo. Pero nuevamente Pablo tuvo suerte. Tuvo suerte porque un sobrino, dice las escrituras, ¿cierto?, que escuchó este plan y fue a hablar con Pablo,
se lo contó, Pablo pidió hablar con el tribuno, le contaron lo que pasaba, y la suerte de Pablo que el tribuno los escuchó, tomó atención, sabiendo también obviamente que Pablo era un ciudadano romano, decidió protegerlo y enviarlo a otro pueblo, ¿cierto? A Cesarea, ante el gobernador Félix. Vemos que en estos acontecimientos un poco resumidos que traté de darles, ustedes los pueden leer ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 21 en adelante, Pablo corrió con harta suerte, porque se le dieron varias cosas ahí para salvarse. Pero podríamos analizar estas coincidencias, estas suertes que tuvo Pablo, ¿cierto? Primero, la mala suerte que tuvo de que cuando él iba al templo lo reconociera un judío no muy fan suyo y empezar a hablar todas estas cosas en contra de él, ¿cierto? Y provocar esta golpiza, esta casi muerte de Pablo, mala suerte de Pablo. Luego tuvo buena suerte Pablo porque justo el tribuno ahí se enteró y llegó a rescatarlo. Buena suerte de Pablo. Y luego otra chance de buena suerte para Pablo cuando su sobrino logra descubrir todo este plan y permitir que lo sacaran de ahí. Pero bueno, podemos ver que nada de esto es suerte, nada de esto es azar. Podemos decir que el hecho de que Pablo hubiese sido reconocido era bien difícil. Es como si usted va a Santiago y piensa, ¿será factible en una de esas voy a Santiago a darme una vuelta por el centro y me encuentro con el hermano Daío en la plaza? Con 5 millones de habitantes en Santiago. Es poco probable. Poco probable. Incluso científicamente, si lo queremos ver, el 0,00 no sé cuánto cero y que eso ocurra. ¿Fue suerte? ¿Fue mala suerte que Pablo fuera reconocido por un judío? No. La mano del Señor estaba ahí. El Señor permitió eso. El Señor obró para que eso ocurriera. Podríamos analizar los por qué, pero es la mano del Señor la que está ahí. ¿Tuvo suerte Pablo de que apareciera el tribuno, que él supiera que pasaba esto? El comisario de Santiago se dio cuenta que había una pelea y apareció ahí en la plaza de armas de Santiago a disolver la pelea. Como el comisario de Santiago no tiene nada que hacer, está súper desocupado como para ir a preocuparse de que a mí me estaban pegando en la plaza. Tengo suerte. No es suerte. Porque también, si lo vemos en estadística o posibilidades o probabilidades, es bien difícil que eso ocurra. Pero ¿por qué ocurrió? ¿Tanta buena suerte tengo? No. La mano del Señor estaba ahí. La mano del Señor estaba detrás de que apareciera el tribuno para salvar a Pablo de esa situación. ¿Tuvo suerte Pablo de que su sobrina escuchara este plan? Justo iba pasando por ahí. No da muchos detalles, ¿cierto?, la escritura de cómo fue las cosas exactas, de cómo ocurrió eso, pero la mano del Señor, de una u otra manera, puso a su sobrino ahí y le permitió escuchar estos planes. Y permitió también de que el tribuno prestara oídos a lo que ellos les estaban contando. Permitió también la providencia del Señor, obró en el tribuno, ¿cierto?, para que decidiera proteger a Jesús. Y vemos que todo esto era parte de la obra del Señor. Ahí mismo en el libro de los Hechos, vemos que estando preso Pablo, en la noche, Jesús se apareció a Pablo y le dijo que tuviera ánimo y que como había testificado de él en Jerusalén, también así testificaría de él en Roma. Mira, la casualidad de que Pablo estaba siendo detenido, y vemos que en todo esto es una historia relativamente larga, ¿cierto? Pero vemos que estos acontecimientos llevaron a Pablo a Cesarea ante el gobernador Félix. Pablo como ciudadano romano apeló a sus derechos, ¿cierto? Y finalmente, a lo largo de esta historia, Pablo llegó precisamente a Roma.
Y ahí en Roma habló a los romanos, al pueblo romano, y habló con las más altas autoridades de Roma. Cosa que antes Cristo, cuando recién en su primera noche, segunda noche, preso en Jerusalén, Cristo le dijo: así como predicaste en Jerusalén, predicarás en Roma. Todas estas situaciones que Pablo vivió no eran azar. Era la mano y la providencia del Señor guiando la vida de Pablo hacia lo que él quería. Podemos tal vez discutir o conversar por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron. ¿Por qué el Señor simplemente no lo puso en un barco, que fuera a Roma y que predicara? ¿Por qué tenía que Pablo caer preso, golpearlo, casi matarlo, hablar con varias autoridades antes de llegar a Roma? Bueno, no lo sabemos exactamente. No debemos caer en especulaciones tampoco con estos temas, pero sabemos que la mano del Señor estaba detrás de esto y que si el Señor lo hizo de esa manera es porque era la mejor manera para fortalecer y engrandecer a Pablo en su carácter, en su fidelidad con el Señor, en muchas cosas, pero era la mejor forma. Y así como podemos ver la providencia de Dios en el caso de José, también la podemos ver aquí en la vida de Pablo y en muchos otros casos en la Biblia. Hay muchos casos en los cuales podríamos analizar y ver la mano del Señor ejecutándose. Lo podemos ver también en el caso de Noé, cuando el Señor también, ¿cierto?, anunció a Noé que ocurriría el diluvio y les dio las directrices de lo que debía hacer y cómo debía guiarse para afrontar estas consecuencias. Por supuesto que la providencia de Dios no está solo en lo que ocurre en nuestra vida personal, sino en todo lo que ocurre en el mundo y en toda la creación del Señor. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Sobre todo. Primera de Crónicas 29, 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La providencia de Dios también contempla su control sobre las naciones. Romanos 13, en el verso 1 y 2, dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, igual como Pablo se resistía cuando aún no era Pablo, sino que era Saulo, ¿cierto? Se resistía a la voluntad de Dios y dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vemos aquí que el Señor no solo nos dice que nos afirmemos a las autoridades que existen, siempre, obviamente, ahí podemos hacer algunas excepciones de que, a menos que, no sé, vayan en sus dictámenes en contra directa de la Iglesia, el Señor nos llama a afirmarnos a las autoridades y nos dice que las autoridades están ahí puestas por Él. Vemos también el control de Dios sobre los hechos de la historia, ¿cierto? Ahí en Génesis 41, 28 al 31, por ejemplo, vemos cuando Dios comunica a Faraón la hambruna que habría de venir en la historia de José, ¿cierto? O sea, vemos que esa hambruna, como dije anteriormente, no era algo malo que iba a pasar y que el Señor simplemente vio que iba a pasar algo malo y trató de solucionar el tema o de arreglar la situación para afrontar eso, como nosotros que vemos que va a llover y empezamos a destapar las cañerías, a limpiar las canaletas, a arreglar el techo. Es lo que podemos hacer ante algo que acontecerá que está fuera de nuestro control. En el caso del Señor no es así. Él actúa
no en respuesta a algo que está fuera de su control y que Él trata de hacer lo que puede, sino que Él ordena cada una de las cosas que ocurren, tanto las cosas que en la naturaleza, en nuestra vida y en las cosas en el mundo en general, en los gobiernos. Es importante, hermanos, tener en mente que así como Dios permite y controla que nos ocurran cosas buenas, también controla y permite que nos ocurran cosas malas o que no nos gustan, como lo vimos con José y Pablo. Ahora, ¿cómo debemos los cristianos apropiarnos de la verdad espiritual relacionada a la doctrina de la providencia? Bueno, veamos algunos puntos. Dios, punto número 1, Dios está en control de todo y eso lo incluye a usted, hermano. Si Dios está en control de su vida, entonces lo adecuado es que usted incluya a Dios en todas las facetas de su vida. A Dios le interesa ser parte integral de su vida, hermano. No solo de su vida religiosa los domingos en la mañana cuando venimos a la iglesia. Dios quiere que usted lo involucre en todo lo que hace y deja de hacer. Proverbios 3, 5 y 6 dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así como Jesús le dijo a Saulo: duro te es dar coces contra el aguijón, porque el Señor es el que te está enderezando. Fíate del Señor y Él enderezará tu camino, Él enderezará tus veredas. Si usted, hermano mío, incluye a Dios en todos los aspectos de su vida, entonces Él podrá guiarlo de mejor manera hacia el cumplimiento de sus propósitos en su vida, en mi vida. Punto número 2. Dios tiene un plan y un propósito para su vida, hermano. El Señor tiene un plan y un propósito para su vida, tanto para la vida aquí en la tierra, como para la vida eterna en el cielo. Y así como con Pablo, ese plan incluye cosas buenas y otras que podríamos llamar malas. Incluye cosas que nos gustan y otras que nos desagradan. El gran desafío está en comprender que todas estas cosas son parte del plan de Dios y que debemos enfrentarlas de acuerdo con su voluntad. No caiga, hermano, en el error de creer que Dios nos ha abandonado en las cosas malas que nos ocurren, sino más bien aprendamos a ver a Dios aún en esas cosas y en esas circunstancias, sabiendo que todo es parte de su gran plan. Punto número 3. Cuando las cosas se pongan feas, no pierda la esperanza. Muchas veces en la vida, en las circunstancias de la vida, parece que nos sobrepasan a veces las circunstancias de la vida. Y que no podemos soportarla. Pero ahí es justo cuando debemos recordar que el Señor está en control de todas las cosas, que Él tiene un plan para nuestra vida y que todo lo que pase está bajo su dominio. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el Señor también nos dice en su palabra que aún las cosas malas son parte de su divina providencia. Están bajo su control. Al Señor no se le escapó que yo me enfermé y pucha, el Señor miró para el lado, a lo mejor se preocupó de otro hermano y se descuidó de mí y me enfermé o me pasó algo. No, esas cosas también están bajo el control del Señor. Hermanos, Dios tiene la capacidad de tomar todas las cosas malas que nos han pasado y generar de ellas algo bueno. No olvide que estamos en un proceso de crecimiento espiritual y como parte del mismo tendremos pruebas, tentaciones y desafíos. Pero Dios nos asegura que Él estará siempre con nosotros y que nunca nos dará una prueba que no podamos soportar.
Punto número 4. Aprenda a ser agradecido con Dios aún en las cosas más pequeñas, hermano, que son muchas veces las que pasamos por alto. Nos fijamos cuando conseguimos un buen trabajo, con un buen sueldo, gracias Señor, y está bien dar gracias al Señor, pero cuando nos despertamos en la mañana con vida y salud, cuando tenemos una taza de té y un pan, también debemos dar gracias al Señor. También es parte de su providencia y de su misericordia. Cuando aprendemos que Dios está detrás aún de las pequeñas cosas de nuestra vida, podemos entonces verlo como parte de su amor hacia nosotros. Seamos agradecidos con el Señor en todo momento por todas sus bendiciones y misericordias que son nuevas cada mañana. Aún las cosas más simples son susceptibles de ser agradecidas a nuestro amado Padre del cielo. Hermano, no pierda la oportunidad de reconocer a Dios en cada detalle de su vida. Así usted será más humilde y agradecido y feliz. La providencia del Señor es el medio por el cual Dios obra en cada persona para hacerles llevar al arrepentimiento, la fe en Jesucristo, pero las personas insisten en callar la voz de Dios y continúan en su pecado, y de esta manera se están haciendo daño a sí mismos y corriendo un terrible riesgo de perderse eternamente. Por eso, hermano, amigo, si aún no eres salvo, no sigas dando coces contra el aguijón. Confía en Cristo como tu Salvador y goza del descanso y la paz de Cristo. Oremos.